Hermanos queridos, hermanos amados, hermanas que aman al Señor Jesucristo y que estamos juntos celebrando este momento tan especial, recordando lo que sucedió ese día domingo allá en Jerusalén. Hoy día lo celebramos aquí. Eh, He llamado esta reflexión de este día domingo la gloriosa resurrección. Y vamos a concentrarnos en Primera de Corintios nuevamente, tal como el día lo vimos el día viernes pasado, pero esta vez nos vamos a concentrar en el capítulo 15. El capítulo 15 es el capítulo por excelencia sobre la resurrección. Y quiero invitarles, hermanos, entonces a que ustedes ya vayan buscando en su Biblia el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hoy vamos a leer 3 secciones de este capítulo, 3 secciones, en los cuales vamos a escuchar una reflexión magistral que hace el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Él va a hacer una reflexión magistral. El Espíritu Santo va a usar al apóstol Pablo para escribir estas palabras que son absolutamente gloriosas sobre el tema de la resurrección. El tema que cambió todo. Pero hay que entenderlo bien y por eso quiero que vayamos a ese texto. Si bien nosotros celebramos todos los domingos la resurrección del Señor, por eso la iglesia se reúne en el día del Señor, en el día en que el Señor resucitó, hoy lo vamos a hacer con un énfasis específico, un énfasis especial, ya que hoy día, literalmente, el domingo que estamos hoy día celebrando, es el día de la Pascua judía, donde los judíos celebran la Pascua que dura toda una semana, pero específicamente fue ese día en que el Señor resucitó. El Cordero de Dios que fue sacrificado el día viernes en la cruz, hoy día resucita. Y por eso nosotros vamos a hacer este énfasis hoy día. Entonces les invito que por favor busquen ahí en su Biblia y sigan atentos la lectura que voy a hacer. Yo voy a hacer una lectura con pequeñas meditaciones entre medio. Voy a dejar el texto, van a ir apareciendo los textos en la pantalla. Ustedes, los que no tengan Biblia, bueno, pueden seguir lo que dice la pantalla, pero los que tengan Biblia, hermanos amados y hermanas amadas, les pido y les ruego que lo hagan con su Biblia abierta. Seguir la lectura es muy importante en tu propia Biblia. Y ojalá, a medida que vamos haciendo algunos énfasis, ustedes vayan subrayando, vayan marcando, porque la Biblia de ustedes es la palabra, es hablar directamente con el Señor Jesucristo en su palabra. Por eso vuelvo a insistir que los que tengan Biblia personal sigan la lectura en su Biblia y hagan entonces, los demás pueden hacerlo a través del texto. Entonces prepárense, voy a ir a la lectura. Bien, hermanos, entonces comencemos la lectura. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer la primera sección del versículo 12 al versículo 21. Empezamos la lectura entonces. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este es un tema que está latente hoy día. Todavía hay muchos seres humanos que insisten en que no hay resurrección de los muertos. Muchos creen que se van a morir y de ahí van a quedar y se va a acabar y ahí se acaba todo. Otras religiones simplemente no creen en la resurrección, pero esto por eso el Espíritu Santo va a tomar a Pablo para que haga esta reflexión. Escuchemos lo que dice el 13 y 14, lean ahí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Se imaginan las consecuencias que tendría si verdaderamente no hubiera resurrección?
No solo Cristo no resucitó, sino que toda la predicación del mundo cristiano, desde Cristo en adelante, sería una predicación vana, sin sentido. ¿Y para qué decir nuestra fe? En el 15 va a usar otro argumento. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a lo cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Imagínense, nosotros seríamos literalmente falsos testigos, porque todos nosotros afirmamos que Dios resucitó a Cristo, su Hijo unigénito. Y aquí va a entrar en otra argumentación, del 16 al 19, pongan atención, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dignos de conmiseración, dignos de que nos tengan lástima. Seríamos hombres penosos realmente, si verdaderamente Cristo no resucitó. Y todo lo que se ha predicado, todo lo que dice la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, sería vano. Nuestra fe sería vana, nuestra predicación sería vana, sería muy penoso. Pero la argumentación termina con una afirmación. 20:21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es una afirmación absoluta. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esa es una afirmación maravillosa. Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos amados, entonces esta forma de argumentar que presenta el Espíritu Santo a través de Pablo aquí es una forma muy interesante de argumentar, porque por medio de la contradicción se nos presenta lo absurdo que sería si no hubiese resurrección. Aquí el apóstol Pablo va a escribir entonces, lleno del Espíritu Santo, ¿ya?, en una forma muy casi sarcástica, ¿ya?, de lo absurdo que sería si no hubiera resurrección. Los cristianos, como él dice ahí, ¿ya?, serían las personas más penosas, los seres humanos más penosos sobre la tierra. Uno diría una religión de locos. Creer en alguien que todavía está muerto. Creer en alguien que nunca va a resucitar. Eso es penoso, hermanos. Eso sería muy triste. Pero no es así. Nosotros, los que hemos sido salvos, ¿ah?, por gracia, los que hemos sido salvos, los que hemos sido llamados por Dios Padre, ¿ah?, por el poder del Espíritu Santo, ¿ah?, nosotros tenemos la más absoluta certeza, tal como dice en el versículo 20 y 21 que acabamos de leer, ¿ya?, que un día nosotros vamos a resucitar. Nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón, tal como lo hizo nuestro Señor y Dios, Jesucristo, que es la vida eterna. Nosotros un día vamos a resucitar como Él resucitó. ¿Por qué tenemos esa certeza? ¿Por qué sabemos nosotros, a diferencia de otros que también creen en el cristianismo y también, pero que no creen lo que nosotros creemos? ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque un día, cuando Dios Padre, por gracia nos salvó, nos dio, como dice en Efesios capítulo 2, nos dio el don de la fe. Nos dio la fe divina, la fe que procede solamente de Dios Padre. Y esa fe es la que hace toda la diferencia. Esa fe cambió todo.
El ser humano tiene fe, el mundo tiene fe, todos tienen fe, pero no la fe que procede de Dios, no la fe que es el don de Dios. Y cuando Él nos dio esa fe, ¿ya? Nosotros creímos, pudimos creer en su Hijo, en el Hijo unigénito de Dios. Y ahí cambió todo. Por eso nosotros hoy día entendemos, tenemos otro entendimiento, un entendimiento que viene del Espíritu Santo. Y por eso Pablo lo va a explicar tan detalladamente, de que sin esa fe, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos entender. Y esa fe es la que nos asegura que un día, tú y yo, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, vamos a resucitar, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que continuemos ahora a la segunda parte. Vimos el primero, ahora vamos a la segunda. Abran sus Biblias y hagamos el mismo ejercicio que hicieron en la primera sección. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar la segunda sección en 1 Corintios, capítulo 15, del 35 al 50. Comenzamos entonces la lectura en el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Del 36 al 38 viene esta respuesta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Como justamente el Señor Jesucristo lo dijo ahí en el capítulo 12, versículo 24. ¿Ya? Y continuamos. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí nos está declarando que cómo funciona la siembra. Es una explicación bien simple. Para que salga una planta, para que salga un cuerpo, tiene que haber una semilla que tiene que entonces morir. Parte de una semilla, de un grano, o una semilla humana. También puede ser la semilla humana. Un cuerpo nace de una semilla, pero la semilla es distinta al cuerpo. Veamos lo que dice el 39 al 41. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, refiriéndose a los astros, a lo que está en el espacio, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aquí hace la comparación. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí entonces hace una comparación en los distintos cuerpos, tanto la de las plantas como la de los animales, la de los hombres, como los cuerpos celestes, los cuerpos que están en el espacio. Continuamos en el 42 y el 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí está ahora entonces la explicación. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo fue creado en corrupción, pero va a resucitar en incorrupción. Es un cuerpo animal, pero va a resucitar en un cuerpo espiritual. Continuamos en el 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Así cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es una maravillosa explicación sobre cómo nosotros que fuimos creados por Adán, ¿ya? Nacimos de Adán, Adán era un hombre un terrenal, ¿ya? Nosotros eventualmente vamos a resucitar de Cristo, que es del cielo, que es espiritual. Ahí viene entonces el cambio de lo terrenal a lo celestial. Y termina entonces con el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es una explicación bastante simple de entender. Vamos a la meditación ahora. Entonces, hermanos amados, continuando con esta segunda sección que acaban de escuchar y que acaban de leer en sus propias Biblias o en el texto, se dieron cuenta de que aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos va a dar una explicación muy importante sobre cómo sucede esta resurrección, qué es lo que sucede en esta resurrección, cómo es el proceso, qué es lo que verdaderamente tiene que suceder. Lo primero, para que algo o alguien resucite, hay que morir primero. Entonces, eso es fundamental, no puede resucitar a alguien que está vivo. Y por eso aquí se va a hablar también de que en el caso, porque va a suceder el caso de que van a haber personas que no van a morir, que van a, como se dice en el día del rapto, van a ser transformados. Entonces aquí también se explica esta transformación, tiene que haber un cambio completo de lo terrenal a lo celestial. Y esa transformación, aquí en este texto que ustedes acaban de escuchar y que acaban de leer, si ustedes se fijan y van al versículo 42 y del 42, 43 y 44, ahí se explica muy bien esta transformación. Maravilloso, ¿ya? Maravillosa forma de explicar cómo algo corrupto se va a convertir en algo incorrupto. Cómo es necesario que eso suceda, cómo el cuerpo animal va a ser transformado en un cuerpo espiritual. Esta sección nos va a dar esa explicación muy detalladamente. ¿Ya? Y también como dice ahí, como lo terrenal, ¿ya? Que somos nosotros somos seres terrenales, ¿ya? Porque nosotros provenimos del Adán terrenal. Y ese Adán que fue formado por Dios, ¿ya? Del polvo de la tierra. Nosotros somos del Adán terrenal, pero vamos a ser transformados por el Adán celestial, Cristo, Jesús. Él es el Adán celestial. Por el Adán terrenal entró el pecado y la muerte, y por el Adán celestial, por el Adán que vino del cielo, entra la vida eterna, la resurrección. Vamos a ser transformados completamente. Nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos celestiales, gloriosos y perfectos. Hermanos, esa es una promesa tremenda. Si ustedes se ponen a pensar en eso, es maravilloso. Por eso este texto es tan precioso, porque va explicando cómo esto se va a ir dando. Tener es una esperanza maravillosa. La resurrección es lo más esperanzador que tenemos nosotros. Un cuerpo celestial, un cuerpo sin dolor, un cuerpo sin enfermedad, sin necesidades. Solo imaginárselo es algo maravilloso. Y por eso nos tenemos que alentar con esto.
que un día nosotros vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Aleluya, digo yo. ¿No? Preparémonos entonces ahora para la tercera sección y la sección final. Les animo que hagan lo mismo que hicimos anteriormente. Tomen sus Biblias y prepárense para leer entonces los siguientes versículos que vamos a ver. Comencemos entonces con la tercera sección. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer del 51 al 58. Comencemos nuestra lectura entonces en el versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todos seremos transformados, dice. Todos. Es cierto que no todos van a morir porque el día en que el Señor venga a buscar a su iglesia, en el rapto, algunos van a estar vivos, pero los que estuvieron muertos van a resucitar primero, incorruptibles, y los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. El 53 al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Esta es una promesa maravillosa, que nosotros que somos corruptos vamos a ser transformados en incorruptos, mortales vamos a ser inmortales. Es un cambio maravilloso. Y ahí se va a cumplir esa palabra. Y ahí hay una palabra que se usa muy poco en el español hoy día, que dice sórbida, que significa absorber. Va a ser absorbida, destruida la muerte. Ahí se está refiriendo a Éxodo 14, cuando los egipcios persiguieron al pueblo y fueron absorbidos por el mar. ¿Se acuerdan? El mar se abrió y el ejército del faraón entró a la parte seca y el mar se cerró, fueron absorbidos, fueron destruidos. La muerte que perseguía a los judíos fue destruida, y así la muerte va a ser absorbida. Sórbida es la muerte en victoria. Y dice que está escrito, y eso es una cita interpretativa de Isaías 28:5. Si ustedes leen eso no van a ver la cita exacta, es una interpretación de lo que está escrito en Isaías 28:5. Continuamos con la lectura, el 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda verdad. Esta es una verdad maravillosa. Nuevamente, a través de estas preguntas, es como desafiando a la muerte, al poder de la muerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste? Al final fue destruida, fue absorbida la muerte. El aguijón de la muerte, con el aguijón, con el pecado nos infecta, y el poder del pecado está en la ley, porque la ley, con la ley es la que nos mata, la que nos lleva a juicio, ¿no? Entonces el pecado usa la ley para llevar a juicio, a condenarnos, pero ese poder se acabó, eso se terminó, eso
porque por eso da gracias. Pablo, a través del Espíritu Santo, da gracias. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nuevamente, toda la alabanza es para el Señor Jesucristo. Y termina con el versículo 58. Hermanos, este es un llamado que vamos a reflexionar después, muy importante. Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a la reflexión, hermanos. Esta entonces es la última sección que vamos a revisar, con la cual cerramos esta reflexión que hicimos hoy día, y yo le llamo la victoria final en Jesucristo. Esta es la última sección. La palabra de nuestro Señor nos declara una verdad sublime. Y quiero que la meditemos. Es muy importante lo que aquí se nos declara, porque esto es en preparación a lo que viene. Para mí esta es una realidad que yo espero cada día con muchas ansias, porque personalmente creo que nos estamos acercando rápidamente a este momento de este misterio que habla Pablo aquí. Como lo he presentado en otras ocasiones, aquí yo hablo y comparo este tiempo en el que estamos viviendo ahora con un fruto maduro, un fruto que está colgando del árbol, que ya está perfectamente maduro, que incluso está a punto de caer. No sé si ustedes alguna vez se han acercado a un árbol frutal y ven un durazno maravilloso, un mango maravilloso que está pero maduro, y lo van a tomar y el mango ¡pum!, cae, porque ya estaba listo para caer. Y así siento que el tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros está tan maduro así como un fruto que va hasta a punto de caer. La venida de nuestro Señor Jesucristo, por su amada iglesia, por su novia, como dice en la palabra, es cada día más inminente. El rapto de la novia por el novio, no sé si ustedes conocen bien eso de la analogía de la boda judía con todo esto del rapto de la iglesia, pero no voy a entrar en detalles, pero es el novio viene a raptar a su novia. Jesucristo es el novio. Y ese rapto será, como dice ahí al comienzo, Pablo lo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser así instantáneo. Ya sea para los que resuciten como Cristo resucitó, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero, como dice en Tesalonicense, y luego los que están vivos van a ser arrebatados. Todos van a ser arrebatados. Pero solamente, y aquí hermanos quiero llamarlos de nuevo a que pongan mucha atención, aprovechando esto de la resurrección y lo que dice la palabra de nuestro Señor aquí. El Señor viene a buscar a los que guardaron la palabra de su paciencia. Como Jesús lo dice, lo escribió a través de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10. Yo, hermanos, les animo a que ustedes lean esa carta que está escrita ahí en el capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia. Pongan mucha atención a lo que dice el Señor, lo que Él le escribe a esa iglesia. Porque ahí hay algo guardado que el Espíritu Santo nos tiene que revelar, nos tiene que hacer entender. Y sobre todo esa frase, cuando Él promete a esa, en el versículo 10, a su iglesia que guardó la palabra de su paciencia. Pongan atención a eso. A esa iglesia, solamente a esa iglesia, le promete que la va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces, su promesa es esa: seremos llevados por el poder,
por su poder a su presencia en las nubes, como lo promete en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. ¿Ah? Él promete entonces que Él nos va a llevar a su presencia, como dice al final, para estar con Él para siempre. Hermanos, esa es una promesa que nos debe animar a seguir adelante haciendo todos los esfuerzos posibles por obedecerle, por creer en Él. En ese momento se cumplirá todo lo que está escrito sobre la victoria de Cristo en la cruz. En ese momento, cuando la iglesia sea raptada, en la resurrección de su iglesia amada, en ese momento, que es solo, ojo, que es solo la primera fase de los que van a resucitar para vida eterna. Es la primera fase, porque hay otras resurrecciones de otros grupos posteriores. La victoria gloriosa y divina. Esa es la victoria gloriosa y divina. Por eso, amados, tenemos que atender a lo que se nos dice aquí en este texto que acabamos de leer en el versículo 58. Es el último versículo de este capítulo. Quiero que ustedes vayan de nuevo y vean ahí lo que dice. ¿Ya? Así que, hermanos míos amados, miren con el amor que nos escribe el Señor a través de Pablo. ¿Qué nos dice? Tres cosas. Pongan atención a esas tres cosas. Estad firmes y constantes, creciendo. Tres cosas. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Y qué dice después? Siempre. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. No es en vano. Todo lo que tú hagas en la obra del Señor nunca va a ser en vano. Cada esfuerzo que tú hagas, cada dedicación, cada oración, cada lectura, todo lo que tú hagas va a ser de provecho, va a ser de utilidad, de crecimiento, de fortalecimiento. Por eso el Espíritu Santo va a terminar esta verdad que se nos declara en este texto que hemos leído maravilloso sobre la resurrección. Esa resurrección gloriosa que está prometida para todos nosotros que hemos creído en el Hijo, en Jesucristo, el Señor, el Cordero de Gloria, el Dios verdadero y la vida eterna. Pero pongan atención a esas tres palabras y mediten en ellas. Busquen más información en la Biblia sobre estar firmes, ser constantes y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento de Dios. Hermanos, no se cansen, no desmayen, no desfallezcan y busquen en la Biblia conocer a Jesucristo, conocerle, para que ese día cuando Él te lleve a su presencia, no, como dice en la palabra, no nos volvamos avergonzados, sino que podamos mirarle cara a cara y darle a Él la gloria y la honra que solo Él se merece. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, queremos terminar esta reflexión, esta meditación que hemos hecho, agradeciéndote primeramente a ti por lo que nos has revelado en esta mañana, lo que nos has mostrado sobre la resurrección, este hecho maravilloso y glorioso que sucedió cuando tu Hijo Jesucristo fue levantado de esa tumba y fue llevado a la presencia tuya y ahora está sentado a la diestra tuya para un día venir a buscarnos a nosotros para que nosotros también resucitemos. Y no resucitemos para volver a morir como han resucitado muchos, sino que para que resucitemos para vida eterna y estemos con Él para siempre. Te damos muchas gracias y pedimos, Padre, que tú nos amonestes, nos redargullas,
nos animes a seguir adelante creciendo, seguir adelante constantes, firmes en tu palabra, firmes en la fe, para conocerte más, para tener una relación más íntima contigo, para ser más obedientes, para seguir santificándonos. Bendito y glorioso es tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén. Aleluya.